En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día, apreciados amigos y hermanos de esperanza. Con la bendición de Dios, iniciamos el estudio de nuestra lección 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo define usted la fe? ¿De qué manera? Algunos suelen repetir de memoria Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando se les pregunta, ¿pero qué es fe? No tienen forma de explicar qué es fe. Fe puede ser considerado como los ojos con los cuales nosotros vemos a Dios, vemos el mundo espiritual. Fe es creer en Dios a pesar de no verlo. ¿Es tan complicado tener fe? ¿Es tan complicado desarrollar la fe? Recuerdo que tenía 12 años cuando estuve en la iglesia un culto de noche y estuvieron tratando el tema acerca de la justificación por la fe y la justicia imputada. Lo presentaron de tal forma que yo realmente quedé confundido y me pregunté, ¿es tan complicado desarrollar la fe? ¿Es tan complicado tener fe? Y hay muchos que complican. Pero la fe es más sencilla de lo que parece. Por ejemplo, la mujer cananea tenía fe. La mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre tenía fe y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. El ciego Bartimeo también escuchó de labios de Jesús, tu fe te ha salvado. Aquella mujer que entró a casa de Simón el leproso, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Jesús sanó 10 leprosos y uno regresó. Y Jesús le despide diciendo, tu fe te ha salvado. No es tan complicado tener fe. Es creer en Dios, a pesar de no verle, a pesar de no entenderle. Esta semana vamos a memorizar Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Esa es fe. Mirar a Jesús. Por fe contemplar a Jesús. Seguir sus pisadas. Llegando al final de su discurso, el apóstol introduce un tema básico para la vida del creyente, la fe. La fe. La fe es un requisito indispensable para agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sostuvo a los grandes héroes de la fe, a hombres y mujeres, los cuales se mantuvieron mirando al invisible, aunque nunca recibieron lo que buscaban, pero recibirán cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué es fe? Vamos a desarrollar nuestra lección y paso a paso iremos entendiendo qué es fe. El justo por la fe vivirá. El justo. Vivir por fe. Hebreos 10:37 y 38
nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Este texto tan conocido, el justo vivirá por la fe, lo escribió el profeta Habacuc. ¿Qué estaba sucediendo en los tiempos de Habacuc? Habacuc le había preguntado a Dios por qué toleraba a la gente traicionera que oprimía a los justos. Habacuc 1, 12 al 17. El profeta Habacuc y su pueblo estaban sufriendo, por ende querían que Dios actuara. Sin embargo, Dios respondió que había un tiempo señalado para el cumplimiento de su promesa y que tendrían que esperar. Habacuc y su pueblo vivieron como nosotros entre el momento de la promesa y el momento de su cumplimiento. El mensaje de Dios en Hebreos continúa así: el que ha de venir vendrá y no tardará. Fe. Los que desarrollamos fe, los que vivimos por fe, hemos de desarrollar paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es ese don de saber esperar sin desesperar. Dice Apocalipsis 14:12 que la característica y el distintivo de los cristianos de los tiempos del fin es que tienen la fe de Jesús, pero también tienen paciencia. ¿Qué dice exactamente Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos. ¿Por qué tardar? ¿Tarda Dios? Dios no tarda. Dios cumple su palabra en el tiempo indicado. Jesús ha prometido que va a venir y va a venir y va a volver para llevar a su pueblo. Mientras tanto, hemos nosotros de mantenernos firmes sin flaquear. Por tanto, debido a que Dios permanece fiel a sus promesas, los justos en respuesta a la fidelidad de Dios también permanecerán fieles. Así como Dios es fiel, nosotros somos fieles. Hemos de aprender a esperar aunque no entendamos. Hemos de aprender a caminar como viendo al invisible. Por fe, Abraham. La fe de Abraham y Sara. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham. Abraham es un hombre de fe. Abraham, cuando escuchó el llamado de Dios de dejar su casa, dejar la familia y salir, aceptó la invitación. Y Dios no le había dicho a dónde debía ir. Abraham, a lo largo de su vida, desde los 75 años en adelante, 100 años desarrolló Abraham fe, porque Abraham vive 175 años. A los 75 años Dios le dice: deja todo y vas a ir a donde yo te voy a indicar. Y en ese trayecto Dios le fue haciendo promesas una y otra vez. Y la promesa era que de él haría una gran nación. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos en Abraham? En el capítulo 21 nace Isaac y le dice: de tu hijo, y no de Ismael, que había nacido ya muchos años atrás, de
de este tu hijo voy a ser yo una gran nación. Pero ¿qué sucede? Sucede que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único, a quien ama. A quien ama. ¿Y cómo es posible ahora que Dios cumpla su promesa de hacer una gran nación de la descendencia de Abraham si Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrifique a Isaac? ¿Contradicción? ¿Se contradice Dios? ¿Cómo resolver este dilema? ¿De qué manera resolvió Abraham este dilema? En el libro de Hebreos encontramos que Abraham resolvió asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac después de haberlo ofrecido. Esto es asombroso porque nadie había resucitado todavía hasta esos días. Sin embargo, parece que la experiencia previa de Abraham con Dios lo llevó a esa conclusión. Hebreos 11:12 señala que Isaac fue concebido mediante el poder de Dios por uno que estaba casi muerto. El apóstol Pablo también señala que a pesar de que Abraham estaba casi muerto y que Sara era estéril, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque creía que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham conocía a Dios, conocía muy bien a Dios. 25 años esperó por el hijo y nació Isaac cuando él tenía 100 años. Abraham había aprendido a conocerlo porque Abraham vivía por fe, caminaba con Dios, y cuando Dios le pide que sacrifique a su único, él estaba seguro que Dios cumpliría su palabra de hacer de él una gran nación, porque le había dicho que de Isaac nacería esa prole de Isaac. Eso es fe. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, seguir manteniéndonos firmes, seguir creyendo en Él, eso es fe. Abraham conocía a Dios. La fe de Moisés. Moisés es otro gran ejemplo de fe. En Hebreos 11, 20 al 28 encontramos nosotros lo que dice el apóstol acerca de Moisés. Y lo que encontramos en Hebreos no lo encontramos en Génesis. Esta es una información propia del libro de Hebreos, porque en Hebreos no encontramos esos detalles que eso nos da. No encontramos eso. En el 23 dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso está en Éxodo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esta información no encontramos en Éxodo. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es esto lo que marcó la diferencia en la vida de Moisés. Tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada. Pero también sabemos algo. Los padres de Abraham eran hombres de fe. Ya digo de Moisés. Los padres de Moisés eran hombres de fe.
Sus padres lo escondieron a pesar del decreto del rey. 3 meses. Y como ya no pudieron mantenerlo, lo pusieron en un cesto. Y Dios fue conduciéndola el futuro de Moisés. Ya grande, rechazó el trono de Egipto. Dejó Egipto aferrado al invisible, dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 2 frases que nos da Hebreos. Se sostuvo mirando el galardón. Se sostuvo viendo al invisible. Moisés celebró la Pascua, evitando la muerte de los primogénitos. Si hay una característica de Moisés, es que Moisés hacía las cosas tal cual Dios le decía. Por ejemplo, en la Pascua le dice, sacrifica un cordero y con su sangre tienes que pintar el dintel y los parantes de la puerta. Si aplicamos la lógica, ¿cómo podría esto evitar la muerte? Moisés hizo lo que Dios dijo que hiciera. Y siempre Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Están junto al Mar Rojo y Dios le dice, divide el mar. Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Vivió 40 años acompañado de continuos milagros de fe. Moisés tiene una gran experiencia. ¿Por qué? Porque vivió viendo al invisible. Vivió con la mirada puesta en el galardón. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Tenemos la mirada puesta en el galardón, mirada puesta en el invisible, o nos aferramos a las cosas materiales, o dependemos de que Dios siempre haga milagros por nuestra vida. Aprendamos de estos personajes. Caminaron por fe, a pesar de no entender las cosas que le pasaban. Miren, acá hay un detalle que Hebreos no nos dice. Abraham fue preparado por Dios 40 años en el desierto de Madián, antes de convertirse en el líder de su pueblo. Estoy confundiendo. Moisés fue preparado 40 años en Madián. Ahora encontramos nosotros un personaje inesperado en el libro de Hebreos. Rahab. Por fe, Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una ramera. Rahab era una cananea. Era un habitante de Jericó. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11. Pero ¿por qué Rahab marca la diferencia? ¿Por qué Rahab se encuentra en el libro de Hebreos? En el versículo 31 del capítulo 11 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab no tuvo la dicha de los peregrinos israelitas de ver las manifestaciones de poder de Dios. No vio las plagas de Egipto. No vio caer el maná. No vio las columnas de nube y de fuego. No escuchó la voz de Dios retumbar al pie del Sinaí. Nada de eso. Rahab había escuchado de un pueblo de los israelitas que venían hacia Canaán. Rahab había escuchado ahí a oídas. ¿Y de qué forma lo contarían ahí en Jericó? Había escuchado de Jehová. Y cuando Rahab se encuentra con estos 2 espías, Rahab
decidió creer de lo poco que había escuchado del Dios de los israelitas. Rahab oyó, creyó y obedeció. Miren, les decía al principio, desarrollar fe no es tan complicado, ni imputado, ni tantas otras teologías. Rahab tuvo fe, y por la fe que tuvo Rahab se salvó. No es tan complicado desarrollar la fe. Rahab, ¿qué hizo? Oyó, creyó y obedeció. Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. ¿Por qué Jesús es el autor de nuestra fe? ¿Por qué Jesús es el consumador de nuestra fe? Es el autor de nuestra fe porque es el único que ha llegado al final de la carrera. Por ejemplo, los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos aún no han recibido el galardón. No se han sentado aún a la diestra de Dios. ¿Por qué es autor de nuestra fe? Su vida perfecta hace posible que nosotros podamos correr. Y además es la razón de ser de nuestra fe y el que la crea en nosotros. Filipenses 2:13. ¿Y por qué Jesús es el consumador de nuestra fe? Porque renunció a todo por nosotros. Jesús nunca pecó. Jesús mantuvo su vista en el gozo puesto delante de él. Jesús soportó incomprensión y abusos. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Fijándonos en Jesús, contemplando a Jesús, por la fe en Él, siguiendo su ejemplo y manteniendo nuestra vista en Él, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas. Jesús hace posible que nosotros tengamos fe. Y miren un ejemplo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús inspiró fe en cada uno de sus discípulos, en cada una de las personas que le seguían. Jesús inspiró fe en la mujer cananea. Jesús inspiró fe en la mujer que padecía flujo por más de 12 años. Jesús inspiró fe en los ciegos, en los paralíticos, en tantas personas inspiró fe. Jesús inspiró fe en el centurión. Por eso es que Él es el autor de nuestra fe. Por eso es que Él es el consumador de nuestra fe. Él corrió, Él llegó. Ahora nos toca correr a nosotros, aunque con nuestras propias fuerzas nunca podremos lograr lo que Jesús hizo. Tenemos un ejemplo perfecto ante nosotros y por la fe en Él y manteniendo la vista en Él, como los demás lo hicieron antes de nosotros, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas de una gran recompensa. Sigamos avanzando, puestas nuestras miradas en el galardón, en el invisible. Tratad de ser fieles alumnos en la escuela de Cristo, aprendiendo diariamente a conformar nuestra vida al modelo divino. Dirigid vuestro rostro hacia el cielo y avanzad hacia el blanco del premio de vuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Corred la carrera cristiana con paciencia, acercaos a Dios, y si estáis deseosos de tomar el primer paso hacia arriba, encontraréis su mano extendida en vuestro auxilio. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Así como Jesús inspiró fe en todas aquellas personas que fueron tras Él, si nosotros contemplamos diariamente a Él, si diariamente contemplamos su vida aquí en la tierra
diariamente contemplamos a Jesús en la cruz, si diariamente contemplamos a Jesús intercediendo por nosotros, Él día a día inspirará nuestra fe y un día nuestra fe se consumará. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Amén.